Desde su salida a bolsa, Amazon ha llegado a multiplicar casi por 100, de $18 hasta máximos históricos en $1.617. No podemos saber qué empresa va a pasar de ser un portal de venta de libros online a un gigante todopoderoso, pero al igual que se veía venir el potencial de la venta online, hay otros sectores de futuro que creo pueden tener un crecimiento explosivo también. Número 7. El transporte automatizado. Los coches y camiones que se conducen solos no son el futuro, sino el presente. Estos vehículos ya circulan por nuestras carreteras, y hay supermercados que ya planean sustituir parte de sus flotas de camiones por otros automatizados para aprovisionar sus centros. Las grandes ventajas serán una disminución enorme del número de accidentes y el ahorro en los sueldos de los conductores. Un abaratamiento del transporte también podría crear nuevos nichos de mercado. Para aprovechar esto, yo entraría en las grandes multinacionales del automóvil que vengan preparándose para esta revolución desde hace décadas. Pero toda revolución puede suponer un cambio en el orden establecido. Número 6. La robótica. Los robots son cada vez más hábiles y eficientes, y cuando se produzcan en masa, más baratos. Solo hay que ver un almacén de Amazon para ver cómo será una fábrica del futuro. Muchos robots con algunos operarios de control. Y es que los robots que cocinan, que sirven cócteles, que ponen ladrillos como un albañil, que recogen y seleccionan fruta, ya existen. Sencillamente, todo lo que implique trabajo manual acabará siendo realizado por robots, echando a mucha gente del mercado laboral. Las empresas tecnológicas más grandes son las que yo creo estarán mejor posicionadas por capacidad de investigación e inversión para liderar esta revolución, ya que el desarrollo de estas máquinas va a ser muy caro. Número 5. Entretenimiento. Con la robótica y la inteligencia artificial reemplazando a los humanos en todos los sectores, ¿a qué se va a dedicar la gente? Yo creo que cada vez habrá más oferta y empleo en entretenimiento, y este sector moverá cantidades de dinero mucho mayores. La oferta lúdica va a ser extraordinariamente amplia, al sumarse muchos más países tanto a la oferta como a la demanda de entretenimiento de calidad. En mi opinión, las grandes empresas del entretenimiento, como las de viajes, deportes, multimedia e incluso videojuegos, van a experimentar un crecimiento mayúsculo al multiplicarse sus posibles clientes y los profesionales especializados en el sector. Número 4. Energía, infraestructuras y alimentación en países en vías de desarrollo. Según estadísticas de la ONU, en 2100 la población global podría superar los 11.000 millones. Esto se debería en gran medida a África, cuyo crecimiento va a explotar en las próximas décadas, pasando de 1.250 millones de personas en 2017 a 4.000 millones en 2100. Esta será una población joven con niveles de vida cada vez mayores y que requerirá importantes inversiones en infraestructuras, desde carreteras a telecomunicaciones, así como energía y alimentación. Buena parte de estas inversiones serán extranjeras, así que para aprovechar este crecimiento yo apostaría por multinacionales occidentales en estos sectores, muy internacionalizadas y con experiencia invirtiendo en países en desarrollo. Número 3. Electrónica y telecomunicaciones. Ambos han ido avanzando a pasos agigantados y en mi opinión no van a decelerar sino todo lo contrario. Cada vez vamos a tener aparatos más capaces, pequeños, interconectados. Estos a su vez van a impulsar la revolución en muchos otros sectores, como la robótica, la medicina y la inteligencia artificial. El Internet de las cosas ya está aquí y solo es el comienzo. Las conexiones serán aún más rápidas y globales. Yo apostaría por los gigantes, pero siempre con un ojo abierto. Nunca sabes cuándo una empresa se puede quedar atrás como Nokia o descubrir el smartphone como Apple. Número 2. Sanidad y tercera edad. En cuanto a la sanidad, pienso que nos adentramos en un nuevo paradigma.
en el que muchas enfermedades hoy día mortales pasarán a ser crónicas o extintas. Podremos crear órganos para autotrasplantes sin rechazo. Nuestras medicinas serán a medida del paciente e incrementaremos nuestra esperanza de vida. Tendremos operaciones menos invasivas gracias a la introducción de la robótica en los quirófanos o incluso medicinas que alteran el ADN para curar enfermedades. El resultado, una población enorme que va a durar muchos años, y en el caso de Occidente, Japón y otros países asiáticos, va a ser una población envejecida con alto poder adquisitivo, que estará dispuesta a gastar enormes cantidades de dinero en sanidad y extender su esperanza de vida. Para cubrir este sector, yo invertiría en grandes empresas biotecnológicas americanas y europeas, raíces del sector médico, etc. Antes de hablar del número 1, decir que en este siglo las maravillas que van a descubrirse van a dejar pequeño al siglo XX, así que vamos a tener que mantener los ojos bien abiertos a nuevas oportunidades, que pueden presentarse de todas las formas, desde el grafeno a la fusión nuclear, pasando por las criptomonedas. Número 1. Inteligencia artificial. Creo que el futuro de la informática es la inteligencia artificial, si no se legisla en su contra a escala global, algo casi imposible de hacer cumplir. Las posibilidades son ilimitadas, para bien y para mal. Una IA podría ser un médico que diagnostica enfermedades con mayor exactitud que cualquier médico humano, a miles de pacientes a la vez. Podría invertir y especular en bolsa con mejores resultados que cualquier broker. Una inteligencia artificial potente podría acabar diseñando desde cucharas a aviones enteros, pasando por fármacos de todo tipo sin necesidad de colaboración humana. Podría sustituir al humano completamente en todo lo relacionado con el lenguaje, desde teléfonos de atención a enseñanza, así como controlar enormes cantidades de información en Internet u otros medios, para agencias de inteligencia y corporaciones. Recopilación de datos, organización, creatividad. Sencillamente, si no se le ponen barreras, con el tiempo las inteligencias artificiales superarán al humano hasta hacerlo completamente obsoleto en la competición por el trabajo. Las grandes multinacionales de la informática, electrónica y las telecomunicaciones tendrán ventaja llegando antes a las IAs más avanzadas, así como cualquier organización tecnológica con bolsillos suficientemente profundos. Va a ser difícil acertar qué empresas liderarán cada uno de estos grandes cambios, así que tendría que valorar en cada caso si invertir en una o varias empresas o hacerlo por sectores con ETFs, probablemente de Vanguard. Si te gustó el vídeo, te invitamos a suscribirte y a darnos un me gusta, ya que nos ayuda a llegar a más gente. Una pregunta para vosotros. ¿Qué sectores creéis que van a ser las mejores inversiones en el futuro? Hermanos, buena suerte en vuestras inversiones.